Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Les voy a pedir que me ayuden con algunas citas bíblicas, por favor. Hermano Alex Ponce nos lee Romanos 3:22. La hermana Noemí nos lee Proverbios, Mateo 26:6 al 8. La hermana Jocelyn, apoyando el tema general que he tratado de compartirles en los días que Dios me ha permitido compartirles la palabra del Señor. Y estamos, hermanos, hablando bajo el tema general, la fe, el camino de todos, que hemos tomado basados en el capítulo 11 del libro, hermanos, o la epístola a los Hebreos. Y en este tema general hemos desarrollado también algunos, hermanos, subtemas. Y el primer subtema que estudiábamos o desarrollábamos lo basamos en el versículo 1, donde hablamos acerca, hermanos, de la definición, hermanos, de la fe, ya que en Hebreos 11:1 el escritor nos define, hermanos, qué es la fe o qué, hermanos, es tener fe. Luego en el versículo 2 nos basamos para ver el otro subtema, el cual era, hermanos, que Dios elogia a los que tienen fe, y estuvimos hablando acerca de eso. Luego, hermanos, también vimos otro tercer subtema, hermanos, el cual creo que fue lo que vimos el día jueves, me parece, donde estuvimos viendo, hermanos, que solo por la fe podemos entender algunos misterios. Y ahí en el versículo 3 nos especifica y dice, hermanos, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y nosotros como cristianos, nosotros como pueblo de Dios, hermanos, hemos entendido lo que abarca, hermanos, el misterio de la creación con los ojos de la fe, o por la fe. Ahora, esta noche, hermanos, basado en el versículo 4, trataré, hermanos, de compartir un cuarto, quizás, subtema del tema general, la fe, el camino de todos los justos. Y esta noche trataré, hermanos, o trataremos de aprender acerca de que nuestra fe, oiga bien, en Dios, le permite a Él declararnos justos. De eso, hermanos, trataré de compartir esta noche. Repito, nuestra fe en Dios le permite, hermanos, a Él declararnos justos. Y cuando nosotros leemos el versículo 4, hermanos, podemos observar o podemos entender de que aquí el versículo 4, hermanos, comienza a abrir, hermanos, la gran galería de héroes de la
la fe del Antiguo Testamento. Y el que la encabeza, hermanos, es Abel. Y aquí comienza el escritor a los Hebreos a presentar, hermanos, lo que Hebreos 12:1 le llama la gran nube de testigos. Y el que encabeza esa gran nube de testigos es Abel. Exacto, es Abel. Y en el versículo 2 del capítulo 11, el escritor le llama, hermanos, a estos héroes de la fe, le llama los antiguos. Entonces, aquí, hermanos, comienzan a hablar acerca de Abel. Entonces, vamos, hermanos, a ver esta noche que por la fe en Dios, oiga bien, Abel fue declarado justo por Dios. Eso es lo que dice el versículo 4. Por eso repito el subtema. Nuestra fe en Dios le permite a Él, o sea, le permite a Dios, hermanos, declararnos justos. Y el versículo 4 nos dice que por la fe en Dios, Abel, hermanos, fue declarado justo por Dios. Y la Biblia lo dice de esta manera. Volvamos a leer el versículo 4. Por la fe Abel, dice, ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Qué importante, hermanos, es saber que nosotros, por la fe, oiga bien, Dios hace esa declaración acerca de nosotros. Y por la fe, hermanos, en Dios, nosotros somos declarados, hermanos, justos. Y más adelante veremos, hermanos, en qué se basa nuestra justificación, o en qué se basa, hermanos, el que nosotros seamos declarados justos por Dios. Entonces, por la fe en Dios, vuelvo, hermanos, Abel dice fue declarado justo por Dios. ¿Por qué fue declarado justo Abel? Por la fe. O sea, hermanos, que Abel era un hombre de fe. ¿Cuántos hombres de fe hay esta noche? Amén. ¿Cuántas mujeres de fe hay esta noche? Porque dice la palabra del Señor que por la fe, oiga bien, Abel fue declarado justo por Dios. Entonces, Abel, hermanos, era un hombre que caminó, hermanos, el camino de todos los justos. O sea, él caminó, hermanos, mientras Dios le permitió estar en esta tierra. Él, hermanos, fue un hombre de fe. Y dice ahí la palabra del Señor que esa fe, hermanos, que él tenía en Dios, esa fe, hermanos, que lo llevaba a poner su fe en Dios, dice la palabra del Señor que lo llevó, dice, a presentarle a Dios una ofrenda. Lo llevó, hermanos, a presentarle a Dios un sacrificio. Pero, hermanos, ese sacrificio que dio Abel, lo presentó Abel a Dios, iba, hermanos, con una fe a tal grado que Abel, dice la palabra del Señor, hermanos, que cuando iba a presentar ese sacrificio, ¿qué sacrificio dice Génesis 4 que escogió? Porque aquí el escritor tiene en mente Génesis capítulo 4.
que escogió para ofrecer el sacrificio y ofrecer ese sacrificio, hermanos, por la fe. ¿Perdón? Ajá, Caín ofreció, su hermano Caín ofreció de lo que él cultivaba, ¿verdad? Pero dice, hermanos, que cuando Abel, por la fe que él tenía en el Dios que nosotros también creemos, él, hermanos, con esa fe viene, hermanos, y dice que presenta, hermanos, un sacrificio. Y hermanos, y creo que dice que tomó de lo mejor de sus ovejas, le presentó, hermanos, el animalito, dice, más gordo, hermanos, que tenía, hermanos, más grosura. ¿Y por qué él estaba presentando ese sacrificio? Porque él, hermanos, estaba confiando y tenía su fe puesta en el Dios a quien él le ofrecía el sacrificio. Entonces, dice la palabra de nuestro Dios que Dios, hermanos, vio con agrado la ofrenda de Abel. Dios se agradó cuando aquel, hermanos, pastor, podemos llamar común, llega con una fe a presentarse, hermanos, al Dios dador de la vida. Y él, hermanos, lleva, dice, una ofrenda, pero esa ofrenda, hermanos, él la ofrecía con fe. Esa ofrenda, hermanos, él hizo un sacrificio creyendo, hermanos, y reconociendo que Dios lo podía justificar. Él, hermanos, llevó y presentó aquella ofrenda con una actitud, hermanos, que a Dios le agradó. Y eso dio como resultado que dice la Biblia que fue declarado, hermanos, justo, o alcanzó, dice, un buen testimonio de que era justo. Y qué importante es que este hombre fue, hermanos, declarado justo por Dios, por su fe. Por su fe. Y la justificación, hermanos, dice que es una declaración legal de parte de Dios. Es decir, hermanos, que Dios declara justo y nos dice: ya no eres culpable. La justificación consiste, hermanos, en lo que dice esa cita bíblica, no se la di, y no sé si es Romanos capítulo 8, no recuerdo bien la cita bíblica, pero donde dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hermanos, hablando de que hemos sido justificados. Entonces, la fe, hermanos, de este hombre lo llevó, dice, a ser, hermanos, declarado justo por Dios. Y cuando hablamos, hermanos, de que Dios declara justa a una persona, o Dios, hermanos, justifica a una persona, estamos hablando, hermanos, de la declaración que Dios hace, que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece. Eso es, hermanos, cuando Dios nos declara justos, o cuando Dios, hermanos, justifica a alguien. Dice que es la declaración de Dios que nuestros pecados son perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece.
cuando nos consideramos dueños de esa justificación, donde Dios nos ha declarado, hermanos, que nuestros pecados han sido perdonados y que la justicia en Cristo nos pertenece. ¿Y cómo hemos alcanzado eso? Por la fe, amados hermanos. Amén. Por la fe. Y Romanos 3:22 lo declara de esta manera. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Oiga lo que dice la palabra del Señor. Ahí está hablando Pablo a los romanos ocupa 3 capítulos, o 2 capítulos, creo, para hablarles de la justificación, y es el capítulo 3 y el capítulo 4. Entonces, dice ahí la palabra del Señor que la justicia de Dios la recibimos por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen, dice, en Él, porque no hay diferencia, o sea, no hay diferencia entre judío, hermanos, o gentil. Todo el que cree, hermanos, y pone su fe en Jesucristo, recibe la justicia que viene de parte de Dios. Y así, hermanos, como tenemos el ejemplo de que este hombre fue justificado, o que somos justos, declarados justos, hermanos, o por nuestra fe en Dios, Él le permite a nosotros, le permite declararnos justos. Y esa fue la fe que Dios vio, hermanos, en Abel. Ahora bien, vamos a ver siempre en el versículo 4 de que, hermanos, una vida de fe, oiga bien, sigue hablando después de la muerte. Y dice la segunda parte del versículo 4: y muerto, dice, aún habla por él. Oiga lo que hace una vida de fe, hermano. Que aún, hermanos, aunque esa persona muera, pero el camino que ella recorrió en vida, en fe, sigue hablando, hermanos, aún después de muerto. Cuando iniciábamos, o un día martes, les compartía lo que hizo un anciano. ¿Quiénes se recuerdan de lo que les compartí? Y ese anciano les compartía de que iba, dice, esa mañana él hacia sus estudios, y no un señor, dice, afligido porque su caballo se estaba muriendo. Y él fue, hermanos, y dijo: yo voy a orar por el caballo. Y oró por el caballo. Y cuando regresó en la tarde, le salió el Señor bien feliz: hoy ya está corriendo mi caballo. Y hasta lo bendijo con una ofrenda, porque había orado y el bendito caballo andaba ya, hermanos. Así que usted ya ha orado por sus animalitos. Amén. Usted ora, pero cuando ya está en el plato, que está la gallina que la va a comer. No, yo le digo para que Dios haga algo. Y qué especial, hermanos. Y le menciono esto porque, oiga bien, hermanos, una vida de fe, oiga bien, sigue hablando aún después de la muerte. Y, hermanos, imagínense cuántos años han pasado desde que, hermanos, Abel por la fe fue justificado, y aún hasta este día seguimos hablando de este bendito hombre. ¿Por qué? Porque caminó en esta vida en fe, y el que camina en fe, hermanos, sigue hablando aún hasta después de la muerte, amados hermanos. Y Abel murió hace muchos, hermanos, miles y miles de años. Y dice la Biblia que lo asesinó, ¿quién? Su hermano Caín. A
Ahí aparece el primer asesinato en la Biblia, donde un hermanito en carne le quita la vida a su mismo hermano. ¿Por qué? Porque él tuvo, hermanos, envidia, o podemos decir de que ahí, hermanos, Abel, hermanos, fue muerto aún por su misma fe, hermanos, pero esa fe vimos que lo llevó a declarar ser justo, y lo declaró justo, hermanos, Dios. Entonces, él murió, pero, hermanos, sus actos de fe aún siguen hablando por él. Y quiero que veamos este Proverbio 10:7. ¿Qué dice Proverbio 10:7? La memoria del justo será bendita, más que el nombre de los impíos se purificará. Oiga bien, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. O sea, hermanos, oiga bien, va a ser siempre bien recordado, aún más allá de esta vida, hermanos. Usted recuerda a alguien, hermanos, que caminó en fe y que esa persona ya murió, pero que usted la sigue recordando. Muchos de nosotros tuvimos la bendición de que nuestros padres nos enseñaron quizás el camino del Evangelio. Y por esa fe que ellos tuvieron en Dios, hermanos, su fe sigue hablando, aunque ellos ya están muertos. Y muchos de nosotros decimos, me acuerdo cuando estaba así, bien pequeñito, y mi mamá me llevaba, mi papá o mi abuelo, no sé quién, lo traía a la iglesia. Y aunque usted no quería venir, ahí lo traían de arrastra. Y cuando venía, quizás para dormir, se venía ahí. Pero la fe de esas personas sigue hablando aún después de la muerte. Y eso es lo que hace la fe, amados hermanos, y lo estamos viendo a través de la vida de Abel, que repito, él fue justificado por la fe, pero hermanos, él ha muerto, pero la fe que este hombre tuvo aún sigue hablando, hermanos, a la vida de los que caminamos el camino de la fe. Qué especial, ¿verdad? Que la fe de alguien siga hablando aún después de muerto. ¿Usted recuerda a alguien de fe que lo dejó con un recuerdo inolvidable en su vida y que usted recuerda eso? ¿Ah? ¿Alguien que quiera compartir alguna experiencia? Y hay otras áreas que he estado recordando, de que yo sé que este varón quizás todavía no, bueno, hasta donde yo sé todavía no ha muerto, pero quizás si algún día el Señor se lo llevara, siempre va a seguir, hermanos, hablando ese acto de fe que él tuvo en esa ocasión. Dice que iba, hermanos, a una actividad a predicar la palabra de Dios. Y a medio camino, hermanos, se le queda el vehículo sin gasolina. Y dice que hay una búsqueda de echarle agua. Ay, hermanos, si yo me hubiera quedado solo sin gasolina, echarle agua. Uy, qué mujer, y hermanos, pero él lo que pasó, dice que estuvo seguro que era la voz de Dios. Hermano, y va a sacar una pichinga, hermano, con agua que llevaba en la camioneta y se la echa al tanque de la gasolina. ¿Y sabe qué pasó? Caminó, mire, el agua convertida en gasolina. ¿Y por qué le digo eso? Porque, hermano, como le digo, si él se va antes que yo y yo quiero ir, yo me voy a acordar siempre de ese acto de fe de él. Porque la fe, hermano, sigue hablando aún después que la persona muere. La fe, hermano, sigue hablando aún, hermano, después
Y ese es el ejemplo que encontramos, hermanos, en Abel. Y tengo aquí algunas notas que tomaba ahí. Dice, Nerón fue, dice, el César romano que mató a Pablo. Eso se cree, hermanos, que fue en los tiempos de Nerón que a Pablo le volaron la cabeza. Porque los Césares, dice, como los faraones y otros gobernantes de reinos, deseaban ser famosos. Y que los que vivían después de ellos supieran de su grandeza. Eso es lo que deseaban estos hombres. Oiga bien, Nerón dice que le voló la cabeza a Pablo. Y también dice, hermanos, los faraones, los gobernantes y grandes personas, hermanos, quieren que sean recordados por sus grandezas. Algunos de ellos, hermanos, quizás bastantes malvados, ¿verdad? Algunos hasta mandaban a hacer pirámides. Otros hasta mandaban a hacer estatuas para ser recordados. Otros quizás mandaban a hacer pinturas para ser recordados. Algunos hermanos, personas quizás escribieron hasta libros para ser recordados. Pero estos malvados, hermanos, son recordados, pero de una mala manera, a tal grado, hermanos, que la gente hoy en día, si le dice a alguien Nerón, es pero chucho. ¿O no? ¿Ya oído usted que Nerón? Son pero mal recordados. Pero hermanos, la fe sigue hablando, le dije, aún después de la muerte. Y como estamos viendo que ese hombre, ¿verdad?, asesinó a Pablo, ¿cómo sigue siendo recordado Pablo? Algunos hasta los niños le ponen, ¿cómo le vas a poner? Pablo. Bien recordados, pero por su fe, ¿verdad? Entonces, la vida de fe, hermanos, sigue hablando aún después de la muerte. Los que por fe caminaron en este mundo siguen hablando por medio de su fe. Hermanos, qué especial es saber de que estos personajes que la Biblia menciona han partido, ¿verdad?, a la presencia del Señor. Pero ¿por qué seguimos hablando de ellos? Por su fe. Jesús dijo que la obra que una mujer había hecho se iba a contar, oiga bien, en todo el mundo donde el Evangelio fuera predicado. ¿Qué dice Mateo 26, 6 al 8? Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo, ¿para qué este desperdicio? Amén. Aquí en el 26, 8 o 9 en adelante. ¿Qué dice, hermana? Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y oiga lo que dice el versículo 13 del capítulo 26 de Mateo. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ha hecho para memoria de ella. Oiga bien, el acto de fe que esta mujer estaba haciendo, dice Jesús, va a ser recordado en todos los lugares
en todo el mundo donde se predica, dice, el Evangelio para memoria de ella. Y ese acto, hermano, de fe de esta mujer, algunos ya han predicado, ¿verdad? Algunas hermanas quizás ya han predicado de esta mujer, cómo llega, hermanos, a donde estaba Jesús, donde dice que derrama su perfume, el perfume de alabastro, enjuagaba los pies del maestro con sus cabellos y con lágrimas. Y Simón, hermanos, el fariseo, dice, si este fuera profeta, supiera qué clase de mujer es esta. Pero aquella mujer estaba haciendo un acto de fe que iba a seguir hablando aún después de que ella muriera. Y imagínense que esta noche estamos hablando de ella. Porque la fe, hermanos, sigue hablando, oiga bien, una vida de fe sigue hablando aún después de la muerte. Y con esto voy a ir terminando, dice, viva por la fe y usted seguirá inspirando a su familia, a sus amigos y a otras personas por largo tiempo, aún después de su muerte. Ahí sí ya no dijeron amén, porque dice muerte, ¿verdad? Ahí sí ya no dijimos amén. Pero hermanos, eso es lo que dice el versículo 4, de que por la fe, oiga bien, hermanos, podemos ser declarados justos por Dios. Y tenemos el ejemplo de Abel, que por su fe en Dios, él fue declarado justo. Y que una vida de fe, hermanos, sigue hablando aún después de la muerte. Y para que usted participe, usted cómo quisiera ser recordado después de ir a la presencia de Dios. ¿Cómo quisiera que lo recordaran? Lo voy a... Como una mujer dice luchadora. ¿Quién más? Si no lo voy a hacer democráticamente. Porque una vida de fe sigue hablando aún después de la muerte. Vivamos, dice, una vida de fe que va a seguir inspirando a nuestras familias, a los amigos, dice, y por un largo tiempo. Y que realmente, hermanos, se cumple en nosotros el Proverbios 10:17, donde dice que la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Y la memoria de Abel, hermanos, por su fe, sigue siendo recordado. Dios lo ha bendecido y es bien recordado, como por su fe, hermanos, ofreció sacrificio. Hasta este momento, hermanos, no había establecido un sistema de leyes para presentar sacrificio a Dios, pero él tenía fe en Dios y le presentó su ofrenda, su sacrificio, y Dios declaró a este hombre justo. Y Dios, repito, se lo llevó a su presencia. Pero hermanos, dice el versículo 4, y muerto aún habla por ella. Porque una vida de fe, hermanos, repito, va a hablar aún después de la muerte. ¿Verdad? Que nuestros familiares, nuestros hijos, los que nos rodean, ¿verdad?, puedan, hermanos, tener ese bien recuerdo de nosotros, de que por la fe, hermanos, nosotros alcanzamos esa victoria en Cristo, y que ellos también, ¿verdad?, puedan siempre seguir ese camino de la fe. Porque muchos de nosotros hemos seguido el camino de la fe. ¿Cuántos han seguido el camino de la fe de sus padres? Y quizás ya no los tengan, pero usted ha seguido el camino de la fe de sus padres, ¿verdad? Y gloria a Dios, hermanos, por eso. Hasta acá, hermanos, voy a llegar esta noche. No sé si hay algo que yo haya dicho
que lo dejó, que no le quedó claro y quiera, o algo más que usted quiera añadir, ¿verdad?, esta noche. ¿Cómo quiere ser recordado? ¿Cómo quiere ser recordado? Por la fe.